Yo te invito, pero un programa, lunes a viernes, mami, que eso nunca falla. Por PPV y San Juan. Bueno, ya pasó a ser el tema del programa. Y el tema del programa, o al menos de este bloque, realmente les va a interesar o te tiene que interesar si sos papá, mamá, abuelo, tío, docente o tenés contacto con niños, niñas y adolescentes. Porque mucho se está hablando de la serie Adolescencia, que la podés haber visto, ¿no? Pero seguramente en alguna red social, en algún programa, escuchaste hablar sobre el tema, ¿no? Que trata y que puso al descubierto cosas que estaban pasando desde hace tiempo frente a nuestras narices y muchos papás ni enterados. Al menos destapó la olla, pero hoy hay que saber qué hacer con esto. ¿Cómo proteger a los chicos, a los adolescentes, a los niños de algo de lo que no pueden escapar, de lo que no los podemos aislar, que es la tecnología? Hemos estado hablando recién, lo importante que es en la vida actual. ¿Cómo voy a dejar a mi chico de 16 años sin celular y lo aislás de la vida? Es un nuevo, digamos, una nueva plaza hoy en día. ¿Cómo voy a dejar a mi hijo de 8 años sin saber lo que es la internet? Bueno, no se puede, pero ¿cómo protegerlos sin aislarlos? De esto vamos a hablar con la licenciada Mariela Serra, amiga de la casa. ¿Ya cómo estás, Mariela? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Tiempos difíciles para ser padres, ¿no? Porque antes teníamos el chico jugando en la casa y estaba ahí, lo veíamos, sabíamos lo que estaba haciendo. Hoy lo tenemos en el sillón, pero no sabemos dónde está. Yo les digo a los papás que es un mundo paralelo. Tenemos un mundo real, en donde obviamente los chicos van a desafiar un poquito más los límites, su autonomía, conductas a lo mejor de ciertos riesgos que tienen que ver con conductas de omnipotencia propio de su edad, de la adolescencia. Entonces por ahí los papás, ¿cuáles han sido un poco las herramientas que les hemos dado? Bueno, a ver, ¿con quién vas? ¿A dónde te juntás? ¿Te llevo y te traigo? Mándame la ubicación real. Perfecto, ¿sí? Entonces, desde ese lugar hemos podido tener un poquito más de monitoreo de la situación. Pero muchos papás caen en el error de pensar de que porque el chico está en casa, está en su habitación, ya está más protegido. Pero tenemos que tener en cuenta que el mismo sentido de pertenencia que el chico hoy tiene desde un ámbito real, también lo tiene dentro de un ámbito virtual. Por eso yo hablo de dos mundos paralelos. Tenemos el mundo real, que es el círculo de pertenencia, el chico que va al colegio, que de repente va al deporte, que pertenece a algunos otros grupos, pero que por lo general los papás que acompañan esta crianza y esta educación están más involucrados. Pero tenemos un mundo virtual que no sabemos el alcance, ¿sí? ¿Por qué? Porque los chicos están inmersos en muchas aplicaciones, en muchas plataformas, en donde muchos tienen inclusive estas casillas de mensajería, a través de lo cual el chico se conecta y lo peor de todo, que a veces se vincula, porque una cosa es conectarse y otra cosa es vincularse con un montón de personas en los cuales no se sabe bien la identidad, ¿sí? Entonces, ahí aparece realmente el riesgo. Cuando los papás dicen, bueno, yo prefiero que se quede en casa frente a la computadora, yo estoy tranquilo, sé que está bien, que no se va a meter en líos, en problemas, pero ahí puede estar teniendo muchísimos de los riesgos que están muy solapados y que es difícil, pero no imposible poder entrar, ¿sí? Vos decís, muchas veces son juegos, ¿no? Juegos en red donde el chico se puede conectar, él creyendo que es un niño de su edad, con adultos de vaya a saber dónde, que se involucra en su vida, que le puede pedir fotos, Y ahí está el peligro del grooming, que es el acoso que el chico sufre a través de las redes, ¿sí? Entonces, los papás, a ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero y principal, entender que dentro de lo que es la edad que hablamos hoy de adolescencia, la adolescencia siempre ha estado atravesada ¿por qué? Por rituales, por la necesidad de los chicos de sentido de pertenencia, porque dentro de la adolescencia, por la palabra lo dice, adolecen, uno de los duelos que tiene que ver con el duelo de los padres infantiles. Entonces los mismos chicos, ¿qué es lo que hacen? Se desprenden de este grupo más endogámico familiar y buscan sentido de pertenencia en pares. Y ahí hacen como una serie de barreras, ¿sí? Entonces manejan códigos. ¿Qué es lo que es código? Hablo con palabras que de repente mis papás no entienden muy bien de qué se trata, con expresiones. A ver, hoy por hoy tenemos muchos chicos que dicen, a ver, las más comunes, es milipili, es tincho, es random, bueno, hay un montón, ¿sí? Fingir demencia. Entonces, a ver, son cosas que los chicos empiezan a hablar con estos códigos, ¿sí?
que algunas, a ver, los papás es más fácil que podamos decodificar, pero hay otras que intencionalmente tenemos que preguntar de qué se trata. Y mucho más cuando existen códigos que son más simbólicos, como es los que se usan en la parte virtual, que sin espolear para la gente que no lo vio, están dentro de la serie de la adolescencia. Que son muchas veces emoticones, los emojis, ese tipo de cosas que simbolizan algo, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo que estar atento como papá es qué lenguaje real, explícito y simbólico es el que está utilizando mi hijo, ¿sí? Y poder preguntar, ¿por qué no? Ahí también me puedo valer de la inteligencia artificial para consultar algunas cosas, ¿sí? Para poder estar en conocimiento. A ver, en realidad inteligencia artificial es la primera herramienta, pero yo siempre que les digo a los papás, para eso existe la orientación parental. La orientación parental que puede estar dada desde un profesional o puede estar dada de otros agentes, que puede ser un médico, puede ser la escuela, o sea, donde yo salga de mi hermetismo y pueda preguntar. Bien. A mí no me gusta culpar a los papás, ¿sí? Yo creo que los papás hoy por hoy están acompañando la educación de los chicos con mucho miedo. Y el miedo, ¿qué nos hace? Nos paraliza. Entonces ahí es cuando, usando un término adolescente, fingimos demencia, no queremos ver las cosas porque estamos asustados, o muchas veces también atacamos. Entonces, cuando yo como papá ataco algo, ¿qué estás viendo? Salí con eso, háblame bien. ¿Qué es lo que hace el adolescente? Más se cierra, ¿sí? No es que lo deja de hacer, sino que te deja de contar. En realidad lo va a seguir haciendo, entonces te va a dejar de contar. Entonces yo tengo que ir de a poquito entrando, involucrándome, y yo siempre les digo a los papás que el mejor filtro es la figura adulta. De hecho, por ejemplo, uno de los rituales que nos ha preocupado mucho en los últimos años han sido el último primer día, ¿sí? El UPD. En donde cuando los adultos no han estado involucrados, realmente se han visto situaciones riesgosas. Creo que de a poco se va encontrando una concientización en donde los chicos tal vez no dejan de hacerlo, si bien la escuela no está involucrada, pero muchas escuelas han dado talleres para los papás, los han advertido, han fijado normas un poco más estrictas y muchos papás inclusive se han involucrado en el día del evento, ¿sí? Bien. Entonces, eso va a evitar de que los chicos lo hagan, lo va a prohibir y no. Pero ¿qué es lo que se va a hacer? Va a ser un filtro, en donde de repente si el papá ve una conducta descontrolada o un adulto puede inmediatamente intervenir u obviamente llamar a las fuerzas de seguridad, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Entender que nos tenemos que involucrar, que tenemos que perder el miedo, no convertirnos en adolescentes, porque los papás creen que la mejor manera de estar al lado de mi hijo es ser amigo. Y los papás no podemos ser amigos, porque el chico necesita la figura de autoridad en el cual él se sienta acompañado, escuchado, entendido, ¿sí? No juzgado, y mucho menos reprimido. Por supuesto, la norma y el límite firme siempre empieza cuando está el riesgo de integridad del chico, que ahí es un no, porque no. El resto lo voy a ir acompañando, voy a ir trabajando todos estos temas desde la reflexión. A ver, los papás ven una escena de sexo en la pantalla, lo cambian. No, papás, aprovecha esa escena, por supuesto, si no es algo extremadamente grotesco, para hablar con tu hijo de educación sexual. Aparece una escena de violencia, lo mismo, ¿sí? De repente paso y los chicos están jugando a un juego en la compu o en la Play, también, que tiene mucha violencia. Bueno, hablo acerca de eso, ¿sí? O sea, todos estos temas los tengo que llevar a la reflexión. ¿Por qué el adulto lo va a llevar? Porque los chicos todavía, desde la parte biológica, no tienen desarrollado su corteza prefrontal, ¿sí? Que es donde están las funciones ejecutivas, donde está esto de planifico, ordeno, ejecuto, freno inhibitorio, gestión de emociones, empatía. Ellos todavía biológicamente lo están estructurando. Entonces, si yo los dejo solos, ¿sí? Ellos no van a tener esa herramienta. Entonces, mi compromiso es poder intervenir e involucrarme. Mariela, hablábamos de que todo este mundo, digamos, es un mundo al que no tenemos demasiado acceso. Sí.
porque podemos preguntarle, podemos averiguar, pero al celular es difícil tener acceso. ¿Vos estás de acuerdo con que el papá, o digo, hay que hacerlo, el papá le dé el celular al chico, pero hay alguna norma, alguna regla? Mira, yo una vez a la semana te lo voy a revisar. Mira, yo creo que es parte de las reglas. Así como los papás habilitan los permisos a los chicos diciéndole, bueno, vas a ir, pero yo te llevo y te traigo, me vas a pasar la ubicación real, quiero saber con quién vas. Esto es lo que estamos hablando de papás que no depositan los chicos en el mundo de afuera, sino que son un puente en donde van acompañando este proceso hasta que los chicos estén como más instalados en la vida adulta con todas las responsabilidades que implican, ¿sí? Bueno, lo mismo tengo que hacer en el plano virtual. A ver, muchos papás me dicen, no, ¿cómo voy a revisarles el celular? Eso es violar su intimidad. No, papá, no estás violando la intimidad, estás cuidándolo y estás preservándolo. Porque si vos vas viendo dentro de ese monitoreo que tu hijo, en la realidad virtual de tu hijo, hay alguna conducta de riesgo, podés intervenir, ¿sí? Creo que no se dimensiona los riesgos que hoy por hoy los chicos viven en estas plataformas, ¿sí? Que hay riesgos de todo tipo, ¿no es cierto? Y que realmente afectan la integridad física y psicológica. Justamente, digamos, te iba a preguntar eso como para terminar, porque si bien hay muchos papás que, digamos, al ver esta serie, porque hoy es el boom, pero ya hay muchas producciones, hay muchas películas, hablábamos de una serie hecha en Argentina, que habla de lo mismo o de al menos una arista, pero hoy esta serie ha causado tanto furor que están todos los papás exaltados, docentes también, y es el tema que se ha instalado y se está hablando. ¿Es realmente, vos desde el consultorio que lo ves, desde las escuelas donde trabajás, es realmente un tema tan preocupante? ¿Está pasando todo esto en la realidad? Muy preocupante y pasa, ¿sí? De hecho, los productores de la serie Adolescencia en realidad lo hicieron a través de hechos reales, ¿sí? Que obviamente en este caso pasa en Estados Unidos, pero son hechos reales. Claro. Pero nosotros lo vivimos día a día, ¿sí? A veces creo que no se da a conocer por temor, por miedo a ser juzgado, porque de repente vivimos en una provincia más chica, pero se da y mucho. Entonces, a ver, tenemos que cuidar a los adolescentes, tenemos que cuidarlos en este mundo virtual, porque no sabemos ni siquiera hasta dónde llega. Por ejemplo, algo que los afecta mucho a los chicos es cuando pasan las fotos, ¿sí? Generalmente están chateando con alguien, piden una foto, generalmente esa foto tiene que ver con contenido erótico, y esa foto empieza a viralizarse, no hay forma de parar. Entonces, este chico es expuesto a nivel de una sociedad más pequeña, que puede ser su escuela, a una sociedad más grande, donde él se ve totalmente vulnerado, donde él confió en la persona que tenía del otro lado. Y obviamente esa persona tal vez se lo pasó a uno y ese a otro y se fue viralizando. Y no hay forma de parar. Y esto realmente genera un daño psicológico, un impacto que es muy difícil porque tenemos que tener en cuenta la vulnerabilidad de la adolescencia. A ver, el miedo a la exclusión, la necesidad de pertenencia, todo el tema que tiene que ver con la aceptación de su aspecto físico, el empezar a desarrollar su identidad sexual. Entonces, realmente es un gran impacto. Y te estoy hablando en algo que esto lo vemos mucho en el consultorio, que es cuando los adolescentes pasan esta foto, que pueden ser de características eróticas, otras veces son los benditos escrachos, claro, ¿sí? En donde hay chicos que son más vulnerables y más sensibles a esto, ¿sí? Entonces, bueno, realmente, ¿qué tenemos que tener en cuenta? No todos los adolescentes tienen la misma estructura. ¿Qué pasa si nos encontramos con un adolescente que más allá de su etapa evolutiva, él tiene una historia de vida y tiene una estructura mucho más débil o, claro, ¿por qué no una estructura más patológica? Todos estos escenarios pueden desencadenar totalmente la idea del suicidio, por ejemplo, ¿sí? La verdad que no te voy a decir, me dejas preocupada, Mariela, pero realmente es entonces sí, un llamado de alerta a los papás. Total. A involucrarse, a prestar atención, que ese celular, digamos, con el que, porque estamos hablando de adolescentes, pero también de chicos que ya 8 años, muchos tienen celular, sí, ese celular es un mundo en el que lo estamos dejando solito. Solos. Y es un mundo, yo le denomino un mundo vertiginoso. ¿Por qué? Porque genera un impacto que en la mayoría de los chicos tienen que ver con la dopamina, con esto que me gusta, que no me puedo desprender, que me genera mucho placer,
pero que a la vez no lo puedo dejar de hacer, no puedo parar, ¿sí? Entonces ahí es donde debe intervenir el adulto. Y acá es muy importante que los papás no le tengan miedo a los límites, porque los límites están basados en el amor y en el cuidado. Entonces, así como yo tengo reglas claras en relación a las rutinas, a las responsabilidades, también voy a tener reglas claras en cuanto al uso de pantalla. Y ahí es donde aparece el control parental. Y en el caso de los adolescentes que empiezan a tener más libertad, bueno, esto de que también van a haber reglas. Y estas reglas tienen que ver no con meterme en tu intimidad, porque yo esto lo hablo mucho con mis pacientes adolescentes. Si vos no tenés nada malo, ¿por qué no querés que tu papá vea? ¿Sí? De repente, a ver, no va a haber una mirada sigilosa o de juzgar. También este papá tiene que estar entrenado a que se va a encontrar con un vocabulario o con cosas que, bueno, también van a revivir su propia adolescencia, ¿sí? Entonces, a ver, si no hay nada malo que ocultar, ¿cuál es el problema que tus papás puedan acceder en algún momento a tu cuenta? Mariela, la verdad que entonces más que nunca se hacen necesarias, digamos, estos espacios, ¿no? Donde los papás se alerten, se informen y se entrenen para justamente formar parte cada vez más activa y en cuanto a la comunicación de la vida de sus hijos. Mariela, te agradezco muchísimo tu visita y este tiempo que te has tomado para visitarnos. Gracias a ustedes. Y como siempre les digo, todas las entrevistas, sobre todo estas, las más importantes, las subimos a nuestras redes sociales, tanto a YouTube como a Instagram, para que ustedes puedan volver a vivirlas, a comentar, a hacer alguna consulta, pero compartirlas seguramente con otros papás que estén buscando la misma información que ustedes. Hemos llegado al final de este programa, ya nos hemos pasado unos minutitos, pero ameritaba superar el límite del tiempo del programa porque la nota valía la pena. Alejandro, ¿seguís por ahí vos? Sí, leo algunos mensajitos, los últimos. Hola, me llamo Sara, me gustaría encontrar un reloj mágico que cambie el tiempo e ir al pasado y ver a mi papá. Ay, bueno, ¿viste? Al final del arcoíris. Son cosas que no se pueden comprar. A mí me gustaría encontrar al final del arcoíris a mi hermano, que ya no está, para poder abrazarlo una vez más. Dice Sandra. Bien. Y acá dice, hola chicos, qué lindo volver a verlos. Están hermosos. Debe ser por ahora. Por la consigna, yo quisiera encontrar al final del arcoíris a mis seres queridos que ya no me acompañan y mucha salud por el regalo de Pandora. Soy María. Besos, dice. Muchas gracias, María. Hoy tenemos el regalito de Pandora. No nos da tiempo a hacer el sorteo, Ale, pero ¿te parece que mañana apenas empiece el programa lo hagamos? Y obviamente, para quien no pueda verlo, después vamos a subir a las redes sociales, así que quédense tranquilos. ¿Te parece? Sí, porque estamos pasados. Estamos recontrapasados y ya Jerez se quiere ir a su casa. Está acá desde la mañana, ¿no sabías? De las 6:30 está Jerez. Mentira, dice. No, sí. Sí, yo le veo una cara de cansado. Alejandro, muchas gracias por tu compañía. Hasta mañana. Será hasta mañana. Viernes, lindo día. Qué lindo día, mañana hay un programa. Se va así de rápido. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos una tarde más. Ya sabés, te esperamos mañana. Mañana tenés que estar ahí del otro lado. Como ya sabes, yo te invito. Chao, chao. Look inside, you find a deeper love. The kind that only comes from high.